Hola Honduras, aquí iniciamos con 2 horas de información y temas principales del momento. Es por eso que le hago la cordial invitación que se quede con nosotros conectados a través de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país, a través también de la web www.btv.com.hn para que se mantenga informado esta mañana. Y por supuesto, hablando de información, está lista la licenciada Emma Calderón porque hoy tendremos un tema interesante en el Diálogo de Impacto. Licenciada, un gusto saludarle. Gracias, Alejandra. Ya estamos listos aquí en Diálogo de Impacto. Pues tenemos aquí de invitado a una persona bastante controversial, pero que ha estado dando resultados. Y se trata del abogado Fausto Calix. Logró que en el 2022 se superaran las metas de recaudación de impuestos. ¿Qué tan complicado realmente es Honduras el contrabando y la evasión fiscal en las aduanas? Es un tema que abordaremos en breves minutos aquí. Invitado, pero vamos con Alejandra que tiene importantes informaciones. En efecto, licenciada, las informaciones no paran. A continuación le presentamos un resumen amplio de noticias nacionales e internacionales en nuestra 5 de Impacto. San Pedro Sula amaneció hoy cubierta de policías para evitar protestas y toma de carreteras. El madrugón de los policías se debe al supuesto anuncio hecho por los policías depurados de realizar tomas en la zona norte, así como sucedió la semana anterior en Tegucigalpa. Unos 200 trabajadores participan esta mañana en una protesta para proteger sus empleos en Choluteca. El temor de es que con la aprobación de la ley tributaria se cierren empresas en la zona sur del país. El año anterior, varias empresas cerraron y dejaron trabajadores sin empleo. Una de ellas se ubica ahora en Guatemala. A la espiral de violencia que vive el país se suma hoy la muerte de otros 2 jóvenes en la colonia Valle de Catacamas, Olancho. Se trata de 2 menores de edad que fueron identificados como Kevin y Catherine Muñoz. Los jóvenes son blanco de los asesinatos. Y esta mañana la ciudad capital amaneció cubierta casi en su totalidad de humo y polvo. Según Copeco, el humo es producto de los incendios y el polvo es debido al paso de la tormenta del Sahara, que deja 4 días de mayor polvareda en el país. La presidenta Rebeca Lisset Raquel convoca a junta proponente para de selección de candidatos a fiscal general de la República y a fiscal general adjunto. Veamos. Ya estamos listos para el programa de hoy. Hoy vamos a abordar el tema de las aduanas del país. Yo sé que con muchos de ustedes teníamos un tema pendiente y era el clamativo, pues hoy es el momento. Hoy es el momento que vamos a saber cuáles son los planes que tienen para mejorar esta aduana tan importante para el paso de Centroamérica a nivel panamericano, ¿verdad? Porque sabemos que por aquí cruza la carretera panamericana. Es bien importante. Está con nosotros aquí de invitado el abogado Fausto Calix. Todos lo conocemos. Él pasó de ser un dirigente estudiantil bastante controversial, pues ahora en su etapa profesional es el nuevo director de aduanas. Polémico,
como siempre. Él no pierde ese espíritu y es lo que lo ha caracterizado. Pero ¿qué ha sucedido durante su gestión? Vean ustedes datos interesantes como el hecho de que ha mejorado la recaudación de impuestos durante el 2022. Permitido pues superar en más de 1.000 millones, escuche bien, en más de 1.000 millones la recaudación de impuestos. También lleva una etapa bastante amplia. Pero, ¿qué ha sucedido a lo largo de este año? ¿Cuáles son esos productos de mayor contrabando aquí en Honduras? Hay cosas bastante interesantes. Como podemos ver, por ejemplo, cuenta con 8 aduanas marítimas, 8 aduanas terrestres y 2 aéreas. Es lo que tiene aquí en el país, aunque existen otros puntos de control. Lo que les decía, que en el 2022 recaudó más de 48.000 millones de lempiras, superó la meta en más de 1.000 millones de lempiras. ¿Cómo lo hice? Pues nos lo va a revelar sutilmente, porque sabemos que son estrategias las que se hacen. Se decomisaron millones de cigarros y miles de municiones. ¿Son estos los productos de contrabando aquí en el país? Eso lo veremos más adelante. Ahora bien, también no podemos desaprovechar la parte política, porque Libre ahora es más susceptible a las críticas que está en el gobierno. Pues ese es parte de los temas que abordaremos esta mañana con nuestro invitado, el abogado Fausto Calix, aquí Diálogo de Impacto. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros, tenerlo siempre tempranito. Gracias por estar aquí. Hola Emma, cuánto gusto. Sí, acostumbro a ser bastante puntual porque en principio yo creo que debemos de acabar con ese viejo cuento de que lo convocan a uno a las 8 y 9. No, labor hondureña. Yo en eso no creo. Yo si convoco a mi gente a las 8, estoy con 10 minutos de antelación. Bueno, hoy estuve aquí desde las 6:30. Estoy aquí desde las 6:30, porque me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Por responsabilidad como hondureño, como ser humano y como profesional. Y más como servidor público. No es posible que un servidor público a esta altura del partido sea impuntual. Yo no comparto eso, Emma. Yo creo que por ahí inicia la responsabilidad como profesional y como funcionario. Sí. Agradezco, Emma, el espacio en VTV. No es la primera vez y ojalá no sea la última. No, ahí depende que estemos en el mismo. Siempre nos han dado cobertura a los diferentes eventos, acontecimientos, proyectos. Y no solo desde ahora, quiero decirlo, no solo desde ahora como servidor público, sino desde encontraba en la etapa de luchas estudiantiles, aquí cerquita, en la máxima casa de estudio, que yo creo que a ustedes les llegaba el gas aquí, lacrimógeno, y me da culpa natural. Seguramente en ese momento de esas luchas universitarias, pero que para mí fue un gran recorrido y una gran escuela. Contento de hablarle al pueblo hondureño a través de estos micrófonos y estas cámaras. Yo creo que es un buen espacio para darle a conocer los diversos programas y proyectos, los grandes desafíos y retos que tenemos al frente de como adulto. Un gusto, Emma, estar aquí con usted. Sí. Y antes de continuar, quiero mencionarle, me debe el café. Esa fue la condición para venir al programa con Emma, sí, que es un café negro sin azúcar. No, pero ya viene en camino, no se preocupe, ya viene en camino. Y recién hecho de cámara, para que no se queje. Eso espero. Sí. No, aquí ya lo va a tener, Emma algo cumple. interesante, sí. ¿Ah? Emma cumple, la vamos a ver. Aquí es interesante, yo sé que en esta nueva etapa que usted ha tenido como funcionario, no es fácil la aduana. Mucha gente apostó a de que usted no iba a dar boya, así que le es difícil entrar en un campo tan árido, porque ahí no solamente es de procedimientos, ¿verdad? Es contrabando, ilegalidad, tantas normativas que hay. ¿Qué tan complejo fue esa adaptación? Antes de contestarles la pregunta, mire, Aduanas ha sido de las instituciones más corruptas en la historia de nuestro país, por los grandes intereses que se juegan de todo tipo, y porque es una institución recaudadora de tributos. Por ahora todas las mercancías que ingresan al territorio nacional o salen del mismo. Lo que andamos puestos, nuestros pantalones, nuestros zapatos, relojes, todo.
Todo pasa por una aduana del país. Naturalmente, por esa función, muy vergüenza y corrupto que se ha hecho millonario. Y no precisamente estando en un puesto de alta dirección. Casos en pleno de guardaespaldas que ganan 14.000 piras y 2 candados. ¿Personales de ellos? Sí, ahí están en investigación. Un caso en Omoa, por ejemplo, una persona que ganaba 1.000 guardas en una camioneta blindada. Dime cómo. Entonces no es necesario para este tipo de personas sinvergüenzas en un puesto de alta dirección si va con la picardía de ir a robar. Entonces no es una institución así. Creo que mi nombramiento fue uno de más cuestionados cuando la presidenta decidió nombrarme al frente de esta institución. Y yo les dije, les voy a demostrar con resultados de qué estoy hecho. Porque vivimos en una sociedad bastante en la cual siempre mencionan la juventud es el presente y el futuro del país, pero cuando le dan el espacio a la juventud le dicen que están tan bien. Ajá, y los que tenían experiencia y nos dejaron hundidos en el 74 y de experiencia y nos dejaron en esto, el narcotráfico y el crimen organizado. Y los que tenían un sinnúmero de experiencia nos dejaron sin ni siquiera un hospital construido de años. Y de 17.000 centros escolares, 12.000 destruidos, que ahora son no está evidente. La administración es recaudadora de entonces, ese es el principal indicador. Nuestra meta de recaudación el 2022 era de 48.313 millones de lempiras y recaudamos más de 50.000 millones. Lo sobrepasamos en más de 2.000 millones. Figúrese lo que significa eso. A pesar de que había un subsidio ordenado por la presidenta, subsidio a los combustibles a razón de 10 lempiras por galón, cada vez que uno va a una gasolinera, a raíz de los precios a nivel internacional y que disparó esos elevados precios de los carburantes, la presidenta dijo, voy a dar un subsidio. Eso no es de ¿qué? Porque aduana es quien recauda este tributo, que es el impuesto a los combustibles. Y es nuestro segundo mayor producto en recaudación. Y a pesar de que dejamos de percibir... ¿Cuál es el primer producto? El impuesto sobre venta. El impuesto sobre venta, luego el combustible. Y a pesar de que dejamos de percibir más de 4.500 millones de lempiras para esta recaudación. De eso al esfuerzo gigantesco que tenemos al frente de esta institución con nuestro lema nuevo de la administración, sin corrupción hay buena recaudación. Ahora bien. Entonces, para terminar de contestarle, Emma, unos segunditos nada más en relación a la pregunta que usted me realizó. Entonces me dijeron, ese hipote no va a ser, voy a administrar, yo voy a gerenciar, yo voy a conducir un vehículo. El problema mecánico. Cuando usted va con un vehículo y usted necesita usted, lo lleva al taller. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo estoy conduciendo un carro. Si ese carro en buenas condiciones yo lo toco, es mi responsabilidad. Si ese carro, a pesar de que me marca que tengo que echarle agua y se funde, es mi responsabilidad. Si ese carro marca y no le pongo aceite, es mi responsabilidad. Para problemas técnicos, para voy a administrar y está el resultado de esta institución. Más allá de las palabras, Emma, somos resultados, somos hechos comprobables. Usted hablaba de este caso que está en investigación. Es bien difícil y sabemos, usted lo planteaba, aduanas ha sido una de las instituciones donde existe más corrupción. Ahí pasa absolutamente todo lo que ingresa en este país. Absolutamente todo. Personas, bien, todo lo que se le ocurra. Todo lo que usted se imagine. Sí, pero aquí en el punto, las cabezas. A veces hay una estructura realmente bien montada en aduanas para mantener este sistema de evasión y contrabando. ¿O no? Muchas veces no son las cabezas, pero venimos de una etapa donde desde la cabeza del Ejecutivo les ordenaban hacer picardías. Ahí competían por ver quién se llevaba el premio al que más robaba. De verdad. Óigame, si para nadie es desconocido, querida Emma, que estaba la cabeza del Ejecutivo siendo usada por en Estados Unidos. Él daba órdenes a sus ministros, a sus directores, que defalquen las instituciones públicas, que se hagan millonarios a costa de los impuestos del pueblo. Venimos de una etapa difícil, donde yo le mencionaba, nos dejan con un 74% de pobreza. Nos dejan con 12.000 centros educativos destruidos, sin un solo hospital construido. Por el contrario, lo que construían eran cárceles. Lo que se invertía era en camiones militares, en gases lacrimógenos. Ahora, mire, me causa tanta alegría ver que en los camiones militares y policiales lo que llevan son pupitres para las escuelas. La presidenta tiene un gran compromiso por la transparencia, por el combate a los actos de corrupción. Entonces, no es nada fácil
Un Estado que encontramos totalmente cooptado por las redes del crimen organizado, cooptado por las redes del narcotráfico. Pero tenemos un compromiso fuerte con este pueblo. Y es ese compromiso de rescatar el Estado de Derecho, de ser una administración transparente. Y no solo decimos, lo hacemos. Por eso es que usted ve ahora que pronto va a llegar una misión exploratoria de la ONU para ver si finalmente se instala una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Promesa del gobierno de la presidenta. ¿Usted cree que en un gobierno corrupto harían eso? ¿Usted cree que en un gobierno ligado al crimen organizado? Pero Juan Orlando trajo la MASI. Ay, por favor, Emma, él no tenía colmillos. Esa era una misión de apoyo. Dígame qué caso se judicializó. Dígame qué caso se judicializó. ¿Y a quiénes tocaron? A los pececitos. Los grandes tiburones ahí están. A Juan Orlando nunca lo denunciaron. Curiosamente, sorpresivamente, tuvo que venir a Estados Unidos a decir que era un narcotraficante, simple y sencillamente porque nuestra institucionalidad falló, porque nuestro Ministerio Público y el Poder Judicial se alineó con el narcotráfico y el crimen organizado, y hay que decirlo. ¿Por qué tuvo que venir a Estados Unidos a decir Juan Orlando es narcotraficante y llevárselo? ¿Qué ve ahí usted? Que cooptó con la red del crimen organizado a esas instituciones. Ni siquiera una amonestación verbal ni por escrito tuvo Juan Orlando aquí. O Tony Hernández, su hermano, por ejemplo. Dígame qué es eso. Si no es una cooptación completa de las instituciones. No puede volver a pasar Honduras por una etapa como esa. Ahora bien, en la parte de aduanas, ya cumplimos, ahí está el cafecito. Y recién ya cumplió Emma. Sí. Emma cumple. Espéreme, le voy a poner aquí la taza de BTV para que vea ahí. Ojo, no estoy haciendo promoción, van a sacar esta foto de afuera. Sí, ¿verdad? Pero bueno, para que veamos, en realidad nos preocupa lo que ha sucedido en aduanas, pero estamos viendo ese cambio. ¿Cuál es el producto de mayor contrabando, Fausto, en aduanas? Que más dolor de cabeza. Los productos que más se contrabandean en nuestro país son los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. ¿Es alto el tráfico de eso? Es alto, es alto. Solo en lo que va del 2023, en materia de contrabando de cigarrillos, ya hemos decomisado más de 17 millones de unidades de cigarrillo. Escúchelo bien, más de 17 millones de unidades de cigarrillo. 14 millones de unidades las decomisamos que venían vía contrabando en la aduana del Guasaule, en la zona sur del país, frontera con Nicaragua. 3 millones fueron en la aduana Agua Caliente, en el occidente del país. 17 millones de unidades. Solo el 2022 fueron 38 millones de unidades de cigarrillo decomisados en aduana. Eso implica más de 1.000 millones de lempiras, con todas las multas y sanciones con las que debería de imponérsele por ese tipo de contrabando. La ANDI, no puedo dar veracidad ni decir que es falso el dato que sacaron. La ANDI dijo en el año 2022, en un evento que tuvimos en San Pedro Sula, que solo en materia de contrabando de cigarrillos y bebidas alcohólicas se perdían por lo menos más de 4.000 millones de lempiras. Wow, bastante. Eso es un mes de recaudación de aduanas. Es el presupuesto de una institución de gobierno. Eso es lo que recaudo yo en aduanas mensualmente, mínimamente, 4.000 millones de lempiras. Entonces, si se fija, es un impacto fuerte. ¿De dónde viene, por ejemplo, ese caso de los cigarrillos, por ejemplo? Cigarrillos vemos que el contrabando es bastante. ¿De dónde proviene la mayor parte? Vienen de diversas partes del mundo. Del occidente tuvimos la vez pasada bastante tema del contrabando. Mucho cigarrillo también chino. Lo hemos decomisado. Pero en general, estas son las dos mercancías más susceptibles de contrabando. Pero en general hay mercancía en general que vía contrabando, y no a veces precisamente por aduanas, sino que por puntos ciegos o ciegos en los puntos. Que ahí ya no tenemos nosotros mayor control, porque aduanas tiene control en la zona primaria, en la zona donde está la aduana como tal.
Pero después, fuera de la aduana, hay un sinnúmero de puntos ciegos y ciegos en esos puntos que conocen muy bien quiénes son los que contrabandean. ¿Es lo que llaman el contrabando de hormiga o no es de hormiga? ¿Quién los que contrabandean incluso ganado, queso allá con frontera con Nicaragua? Pero, por ejemplo, sí. Y ahí está la policía de fronteras, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y no hacen nada muchas veces. ¿Por qué? Porque también viven de eso, pues hay que decirlo. Esas instituciones siguen cooptadas por esas redes que ayudaron a sostener a un narcoestado en nuestro país. Sí. Ahora bien, sabemos que hay ese contrabando que podemos decir intermedio, pero también hay un contrabando de alto nivel, de grandes empresas. Sí. Ustedes denunciaron también ante el Ministerio Público varias empresas. El año pasado, mire, la corrupción para que se dé, tienen que estar de acuerdo dos. El funcionario público, pícaro del lado de la función pública, y el privado, el actor privado. Si se ponen de acuerdo y son pícaros y sinvergüenza, se da el acto de corrupción. Por eso en aduana hemos trabajado en doble línea, denunciando a las empresas defraudadoras del fisco, evasoras del fisco, y denunciando al personal aduanero que se ha puesto o se ha coludido con ellos para defraudar al Estado. El año pasado, la primera denuncia con la que me estrené como funcionario público y la presenté en el Ministerio Público fue una empresa importadora de bebidas alcohólicas que defraudó al Estado en 182 millones de lempiras. Wow. 182 millones de lempiras. Ahí está el proceso. Yo esperaría que el Ministerio Público, en vista que se retrasó tanto tiempo ahí con una huelga, ahora esté trabajando los sábados y domingos para sacar todos esos casos que dejaron ahí retrasados. Luego de eso interpuse denuncias contra 4 empresas más en diferentes rubros, también evasoras del fisco, con una cantidad menor, pero ahí están. También puse a la orden del Ministerio Público a 10 personas de la Administración Aduanera de Honduras por este tipo de ilícitos. 2 terminaron en requerimiento fiscal en la zona norte del país y esta semana, creo que tipo jueves, voy a presentar 14 expedientes más al Ministerio Público de personal aduanero por una defraudación millonaria que hemos encontrado. Hasta el último segundo, Emma, que yo esté en este cargo, por la decisión de la Presidenta de la República, hasta el último segundo voy a actuar de esta forma, con transparencia, sin tibieza, con carácter y con responsabilidad como funcionario público, porque no voy a dejar ni ser cómplice de hechos delictivos al frente de esta noble institución. ¿Ha recibido amenazas o intentos de soborno? Porque en esto el dinero fluye. Fíjese que una vez, a través de una tercera persona, yo tenía, creo que como un mes de haber sido nombrado, y solo me dijo, te van a llegar a ofrecer 3 melones. Muy poquito le dijo. Y se fue. No, yo le dije que si llegaba a la vuelta de la esquina iba a tener a la ATIC y al Ministerio Público. No se atrevió a hacerlo, ni nadie se ha atrevido a hacerlo hasta esta altura. Todos son incorruptibles hasta que le ponen una maleta de dinero enfrente. Ahí es donde uno demuestra a ver si es incorruptible o no, Emma. Sí. Hasta cuando le dicen, tengo una casa a la orilla de playa que puede ser tuya. Y si dice no, es verdaderamente incorruptible. Luego tenía alrededor de 3 meses, o 2 meses creo, cuando me dieron seguimiento en un vehículo desde mi casa hasta mi oficina. Alertamos a la seguridad, me tocó moverme incluso de donde vivía para tener mayor seguridad. De ahí no he experimentado, voy a ser sincero, mayores amenazas en ese sentido, pero sabemos que ahí están, pues, que no se manifiestan. ¿Por qué? Porque estamos tocando intereses grandísimos. Estamos tocando intereses grandísimos de empresarios que nunca se les socavan las costillas en nuestro país. Aquí vienen empresas que nunca pagaron impuestos. Mire, hay muchos que usted los ve ahí hablando de moral y ética, con grandes corbatas y sacos, y hasta salen en muchos medios de comunicación. Y son tremendos evasores del fisco. Son tremendos evasores del fisco. Pena les debería de dar. Salir a la palestra pública no tiene ninguna altura moral. Pero fíjese que aquí hay algo y también. más ahora, Emma, cuando aduana ha sido parte del circuito tributario que ha elaborado el proyecto de ley de justicia tributaria. Hoy que por primera vez se le dicen las verdades al pueblo hondureño. Hoy que por primera vez se le dicen a los empresarios que han abusado, no todos,
a los empresarios que han abusado de esas exoneraciones y esos beneficios fiscales, que por primera vez se les dice, se les va a poner un alto a sus abusos y a sus actos de corrupción. ¿Usted cree que a ellos no les incomoda que cipotes estemos desde este lado denunciando todo esto? ¿Usted no cree que les incomoda que les digamos que, ¿cuáles son que esos tiene que haber componentes, justicia tributaria? ¿Cuáles son esos componentes diferenciadores en la parte de aduanas que están incluidos dentro de la ley de justicia tributaria? Ok, en principio la ley de justicia tributaria la trabajamos 13 instituciones. Las principales, CEFIN, SAR y aduanas. Iniciamos este proceso de construcción con todos nuestros equipos técnicos desde inicios del año 2022. Y ha sido todo ese trabajo, más de un año, hasta lograr tener elaborado el proyecto de ley. Con el proyecto de ley de justicia tributaria lo que se pretenden son 3 cosas principales. Detener los abusos fiscales que históricamente se ha dado en las exoneraciones. Garantizar que el país no sea declarado un paraíso fiscal como lo dijo la OCDE y le advirtió al Estado en diciembre del año 2021. Y garantizar verdadera justicia tributaria. ¿Y qué significa eso y en qué se resume? En el que tiene más debe de pagar y el que tiene menos debe de pagar. ¿Qué trae el proyecto de ley de justicia tributaria? Trae derogación de 16 regímenes, que no significa que se cortan de tajo tampoco, ESMA, como muchas veces lo han dicho, sino que por los años que los adquirieron los van a seguir gozando. Si sobreviven por 20 años, bueno, por 20 años lo va a tener, solo que nuevas empresas que se quieran incorporar a esos regímenes ya no lo van a poder hacer, sino que lo van a hacer en los nuevos regímenes. ¿Cuáles son los dos regímenes? Aquí, ¿Cuáles son los dos regímenes? ¿Se establecieron controles sobre esas exoneraciones que actualmente están? ¿Cómo? No le entendí. Se establecieron nuevas normativas o verificación, porque la exoneración no es mala. Lo malo es el abuso de la exoneración. Pero mire, hay nuevos controles en eso. ¿Qué es lo que ha pasado en los regímenes especiales? Que se legalizó la corrupción. Se legalizó la corrupción. No hubo controles, no hubo proyectos ni a mediano ni a largo plazo para garantizar que esa exoneración que se entregaba se ejecutara y se materializara conforme a lo que establecía la ley. Hemos encontrado empresas a lo interno de la administración aduanera en regímenes como el régimen de importación temporal que han defraudado al Estado en más de 500 millones de lempiras. Eso no puede seguir sucediendo en nuestro país. Entonces la ley de justicia tributaria trae 2 nuevos regímenes. El RINDE, que sería manejado por el Servicio de Administración de Renta, SAR, y las zonas francas, que sería administrado por la Administración Aduanera de Honduras. Particularmente en el tema de aduanas, que es el que nos compete. ¿Por qué se hace este régimen? Para atraer la inversión extranjera directa, para generar competitividad, para la generación de empleo y para la atracción de divisas. Esos son los 4 elementos por los cuales este nuevo régimen que administraría aduanas entraría en este nuevo proyecto de ley de justicia tributaria. También trae que los marchamos, el sello de seguridad que se le pone a cada contenedor de la cual ha sobrevivido el COEP y de la cual el Estado ha mantenido al COEP desde el 2018 al 2022 en más de 440 millones de lempiras, sea manejado por el Estado. Y que todas las especies fiscales de la cual se le ha dado una gran parte de dinero al COEP sea manejado por el Estado. ¿Por qué? Porque son proyectos que tercerizaron, o servicios que tercerizaron, mejor dicho, cuando bien lo podían manejar las instituciones públicas. El proyecto de ley de justicia tributaria se está socializando. Ayer inició con 2 grupos, FOSDE, no recuerdo el otro en este momento, creo que fue el Colegio de Economistas, y usted ve las posiciones de ellos, con ciertas observaciones, mínimas observaciones diría yo, pero que están de acuerdo en el proyecto en general. ¿Por qué? Porque es un proyecto que no nos lo hemos sacado de la manga de la camisa. Este proyecto ha participado incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos dejaron sendos informes, Emma, sendos informes de que deberían de revisarse los regímenes especiales en nuestro país. Y nunca hacían caso. O las utilizaban como una medida de extorsión en el anterior gobierno con la clase empresarial. O les decían, vamos a revisar las exoneraciones, les vamos a quitar, los marchamos, para buscar otro tipo de proyectos, otro tipo de complicidad.
Entonces ahí está el proyecto, aduanas ha sido parte fundamental del mismo, nos sentimos muy contentos al momento de que va socializado el mismo y esperamos que en definitiva el Congreso Nacional lo apruebe para garantizarle justicia a este país. ¿Cree usted? Y en definitiva hacer justicia por los múltiples actos de corrupción y prostitución a los que llegaron los regímenes de exoneración en nuestro país. ¿Cree usted, Fausto Cálix, que en el Congreso Nacional se va a lograr la aprobación de esta ley de justicia tributaria? Se va a lograr. Pero eso lo vamos a ver después de pausa y además tenemos un pedido especial desde hace tiempo y la aduana de Amatillo. Las personas están exigiendo y pidiéndole que por favor modernicen un poquito porque se mira el cambio entre la aduana de Amatillo y la aduana del Salvador. Claro. Y la gente se queja por la lentitud, por el sistema, por todas las situaciones. ¿Qué planes tiene para la aduana de Amatillo? Y también el tema, ¿qué considera usted? ¿Se va a aprobar realmente la ley de justicia tributaria o va a ser parte de las negociaciones para la elección del nuevo fiscal que ya fue convocado? La Corte Suprema de Justicia convocó desde ayer para la Junta Nominadora para elegir al nuevo fiscal general que estaría entrando en funciones en el mes de septiembre. Así que estos temas en breves minutos después de esta pausa y les recuerdo, ya tenemos varios mensajes en 3182-5600 y también si usted quiere comentar, opinar. Leámoslos todos. Ahí, a mí me encanta, claro a mí me encanta cuando la gente participa. Me encanta cuando la gente participe, me encanta también cuando la gente cuestiona y audita. Mire, el funcionario público que le tiene miedo al cuestionamiento público, sálgase de lo público, váyase a lo privado. Exactamente, pero ya volvemos después de la pausa. Hable de todo, por favor. Continuamos esta entrevista con el abogado Fausto Cálix, actualmente es el director ejecutivo de Administración Aduanera de Honduras, lo que conocemos como director de aduanas a nivel nacional. Él nos ha explicado todo lo que ha encontrado realmente en este sector, nos ha explicado los puntos de vista que se incluyeron de aduanas en la ley de justicia tributaria, porque al final esto ha sido una de las deficiencias, que no se ha recaudado lo suficiente, hay mucha evasión, hay mucho contrabando. Y esto es lo que ha permitido, y muchos abusos, porque yo creo que nadie lo planteaba, nadie en Honduras, a nadie en Honduras le gusta que abusen de las exoneraciones, de estos paraísos fiscales, porque en este país es el país de las injusticias. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos como la clase trabajadora, pagamos impuestos. A nosotros no nos preguntan, a nosotros se los deduce y pasa de un solo al sistema. Entonces uno dice, ¿y por qué a los grandes no? Es lo mismo que pasa con la energía eléctrica. Así es. Si a usted se pasa un mes, ahí llegan a cortar la energía, ahí como que esas empresas acumulan miles de millones en deudas y no les cortan. Entonces esa es parte de las injusticias. Sí. Pero son las cosas que nos ha explicado nuestro invitado. Sí. Y siguiendo ese hilo conductor suyo, Enma, imagínese que de 2009 a diciembre de 2021, la totalidad en número de exoneraciones fueron más de 460.000 millones de lempiras. No y la deuda pública del Estado fue de 389.000 millones. Es decir, que sin exoneraciones hubiésemos podido pagar completamente la deuda de este país y nos hubiese sobrado más de 50.000 millones. Pero fíjese ahora, que ahí le pongo un cuento. Espéreme el otro dato. Aduana recaudó más de 50.000 millones y lo exonerado en el 2022 fueron más de 54.000 millones. ¿Cómo explica usted esa desbalanza? Que lo recaudado sea menor a lo exonerado. Pero ahí el punto, si exoneraran y generaran el empleo que se estime, claro, ahí es diferente lo que le decía, lo que le iba a decir. O sea, son cuestiones bastante diferentes, porque al final lo que necesitamos es generar condiciones de inversión para generar empleo. Claro, porque, y es justamente lo que se dice en el proyecto de ley de justicia tributaria. ¿Por qué sigue migrando gran cantidad de personas? ¿Por qué el nivel de pobreza es 74%? Porque no hay trabajo. Ajá, y todo esto que le dijeron al pueblo que la exoneración era un incentivo para generar empleo, ¿dónde está el resultado? No existe. Son las MIPYME las que generan el 70% de empleo en nuestro país. Y no están exoneradas. Y no están exoneradas. ¿Y sabe qué dijo la MIPYME, los representantes? Estamos de acuerdo con la ley de justicia tributaria. Sí, nosotros que no gozamos de esa cantidad de exoneraciones, hemos generado el 70% de empleo. Sí.
Entonces, Emma, yo creo que es un tema, finalmente, en una palabra se engloba el proyecto de justicia, el proyecto de ley de justicia tributaria. Justicia. Justicia. Y es detener todos esos múltiples abusos y detener los actos de corrupción y prostitución que se han dado en estos regímenes especiales. Sí. Ahora bien, el tema de la lástima que tenemos, fíjate, solo media hora todavía. A mí sí, me preocupa porque el tiempo pasa rápido. No, pero no se preocupe, que lo vamos a evacuar todo. Porque tenemos ya tenemos varios. Solamente necesito saber cuáles son los proyectos que usted tiene con la aduana El Amatillo. Muchas personas aquí nos han llamado y nos han pedido que intervengamos porque las condiciones en que opera la aduana El Amatillo no son las adecuadas en un punto tan importante, porque sé que es uno de los puntos de mayor tránsito comercial, porque ahí incluso está separado lo que es aduana de personas, la carga y el tema de migración. Sí. Antes de hablar del tema específico de aduanas de Amatillo, le voy a comentar los diversos proyectos que hemos desarrollado ya en esta administración. En automatización de procesos, en digitalización de procesos. Lanzamos, por ejemplo, el proyecto de la inspección conjunta entre aduanas y SENASA para productos cuarentenarios. Eso lo iniciamos en Puerto Cortés, ahora ya está en Amatillo, ya está en Guasaule. Y la inspección coordinada lo que ha llevado es a la reducción de tiempos de despacho en más de un 30% y se han suprimido más de 9 millones de documentos físicos. ¿Por qué? Porque ahora está digitalizado ese proceso. También lanzamos ya la declaración del viajero en línea en los aeropuertos de nuestro país. Y qué bueno, fíjese que hoy me invitó al programa porque ayer estaba viendo el dato. Ramón Villeda Morales y Palmerola ya han registrado en línea 100,000 declaraciones en línea. Es decir, 100,000 documentos en físico menos. Con lo que se ha dejado de contaminar el medio ambiente y con lo que nos hemos ahorrado dinero para la institución. El viernes pasado lanzamos en la aduana Toncontín aduana sin papeles. ¿Qué es aduana sin papeles? Es reducir el uso del papel, la discrecionalidad del funcionario y todo ahora en una tablet. Le pongo antecedentes de este proyecto. Inició también en Puerto Cortés con la dotación de 10 tablets que nos donó USAID y logramos en un año, 9 meses, porque inició el periodo pasado, a finales de 2021, logramos la reducción de tiempos de despacho en un 26.4% y logramos suprimir más de 15 millones de documentos físicos. ¿Qué pasa cuando usted lleva la operación a manejarla de forma digital en un dispositivo electrónico como una tablet? Que es una tablet de alta gama, no estamos hablando de una tablet cualquiera. Hay mayor confianza en la operación, mayor transparencia, menos discrecionalidad para el funcionario en cometer una irregularidad porque está creando un archivo digital. Hay una ayuda al medio ambiente porque está reduciendo papel. Hay transparencia y mejor recaudación. Y esos son incentivos que generan competitividad, son incentivos que a cualquier inversionista nacional o extranjero le dice, pucha, si hay un despacho rápido en una aduana del país, yo voy a ir a invertir mis capitales ahí. Para que se fijen los grandes proyectos que hemos innovado al frente de esta administración y que ahora nos posicionan como una administración que está caminando hacia la innovación, hacia la modernización, pero que tenemos grandes retos sin duda alguna. Aduana El Amatillo. En aduana me dejaron una institución olvidada por completo, en la que ni siquiera los terrenos donde están las aduanas, de 16 de ellas, no pertenecen al Estado. No pertenecen al Estado. Está en lugar de particulares, está arrendada a particulares, muchas de ellas, están a nombre de otras instituciones, no están delimitadas, ni siquiera se sabe uno hasta dónde es la zona primaria de una aduana. Entonces, ¿cómo va a invertir o cómo va a poner una piedra usted, aunque sea para construir un baño, si ese terreno no sabe a quién le pertenece? ¿En qué se ha venido trabajando en esta administración, querida Emma? En legalizar el predio aduanero. ¿Qué significa eso? Legitimar ese predio que finalmente pase a nombre del Estado, y una vez que tengamos la certeza de que ese predio nos pertenece, yo puedo decir, voy a invertir. Porque si no sería irresponsable como funcionario público y después me caería el Tribunal Superior de Cuentas si yo construí en un terreno que ni siquiera me pertenecía a mí. Y esa es la realidad de la mayoría de aduanas a nivel nacional.
¿Qué hemos encontrado en las aduanas, en las zonas primarias, a 2 a 5 metros de donde está la aduana? Cantinas, comedores. Eso encontramos y nos ha tocado ir a poner orden y a decirle, óigame, sálganse de aquí, si aquí es una zona de una aduana, es una institución de seguridad nacional. Y uno pasa a otro país, pucha, y ve aquellas grandes edificaciones y aquellos, edificios modernos, y claramente le da pena. Sí. Se lo digo así con mucha sinceridad. Pero no puedo iniciar una inversión en una aduana, Enma, mientras no se legalice. Mientras no se legalice. Y en ese proyecto estamos trabajando junto a la Procuraduría General de la República, junto a la Secretaría de Finanzas, junto al Instituto de la Propiedad y Catastro de las municipalidades, para que finalmente legalicemos, legitimemos esos terrenos y yo pueda decir, aquí inicio mi proyecto modelo de una aduana. Pero además, caso Amatillo particular, estamos trabajando en la Unión Aduanera para que finalmente se haga un punto fronterizo integrado del lado de El Salvador y todas nuestras operaciones pasen a ese edificio, a esa infraestructura física que se tiene ahí y disminuir los despachos. Tenemos una hoja de ruta trazada desde el 2022 y esperamos que en este 2023 podamos culminarla para que finalmente podamos hablar de una unión aduanera con la hermana República de El Salvador y funcionar en un solo punto fronterizo integrado. Y también un trato digno a los... Claro, mire, yo siempre estoy pendiente, Enma, mi celular, caen 3,000 mensajes a diario, a veces estoy a las 2 de la mañana contestando mensajes todavía. ¿Por qué? Porque la gente le hemos creado en esta administración confianza para que denuncien. Yo detesto que el personal de aduanas trate mal a un viajero. Detesto que un funcionario público ni siquiera le diga los buenos días, buenas tardes a una persona que está transitando por una aduana. Que esa persona va cansada. Esa persona lo que quiere es llegar de inmediato a su casa, llegar de inmediato a su destino y que se encuentre una persona con cara dura, malcriada ahí. Yo no lo tolero, no lo tolero y por eso invito a la gente a que denuncie de forma permanente, no solo un maltrato en una aduana, sino los actos de corrupción también que se puedan cometer. Sí. Aquí no andamos con tibiezas y les hemos hablado con números y con resultados, cuántas denuncias hemos interpuesto, cuánto personal hemos desvinculado por actos de corrupción o por los malos tratos que ofrecen en una aduana de un país. Sí, ya vamos con mensajes, tenemos saturado un poquito, vamos a tratar de darles lectura a todos, vamos a leerlos por partes. Veamos. Dice, buen día, felicito al abogado Calix, he seguido su trayectoria desde su lucha estudiantil. Él ha demostrado lo que es ser coherente con lo que se predica, en lo que se hace. Siga adelante, tiene mi respeto. Muchas gracias. Dice, tenga buenos días, señorita periodista. Gracias por la señorita. Que Dios le bendiga, la felicito porque usted sí jala ñángaras a que hablen ahí. Y este cacarico que sabe, ese cacarico de manejar un país, es un güirro. ¿Qué es cacarico? Cacarico es como un perico. Como periquito. Como sí. periquito. Sí. Bonito los periquitos. Es un güirrío que todavía le quiebran el maíz. Ese es el que viene, es el que tiene ahí, ese era relajero en la universidad, era lo que quemaba llantas y sigue quemando llantas, entonces pregúntele si ya está listo para salir porque el golpe de Estado ya está listo, señorita. Dele por favor lectura a mi mensaje porque ellos a nosotros los cachurecos nos satanizan, me imagino que tiranizan, dice, ahora que lo encuentren, que el golpe de Estado ya está listo, Enma, para ellos van por fuera. Antes de que continúe con ese mensaje, mire lo que dice esa persona. Ajá. El golpe de Estado ya está listo. Yo invito al Ministerio Público que lo investigue a esta persona. Está incitando a un golpe de Estado. Incitar a un golpe de Estado en nuestro país es un delito de traición a la patria. El Ministerio Público debería estar investigando a esta persona que está incitando a un golpe de Estado. Un golpe de Estado no se puede volver a dar nunca en nuestro país. Lo que sucedió en el 2009 es lo que nos dejó un país como ahora lo tenemos. Invito a Fiscalía, al Ministerio Público, a que lo investiguen. Vamos con otro. Felicito por todo lo que se ha recuperado con esos números que da, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esa plata recuperado? ¿Es inversión para la aduana o para el gobierno directo? Yo creo que esa pregunta es importantísima. Aduana es una institución recaudadora de tributos. Si usted ve que solo el 2022 se repararon más de 1,000 centros educativos a nivel nacional, significa que el dinero se está invirtiendo bien. Si usted ve que llegó el bono tecnológico a las zonas rurales de nuestro país, significa que el dinero se está invirtiendo bien. Pero también lo que él se dice, se va a invertir para aduana directamente. Mire, tenemos un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo de $50 millones. Naturalmente, todo este dinero finalmente sirve para eso.
Pero mucha gente piensa que uno puede agarrar el dinero y decir, yo recaudé 50.000 millones y voy a dejar 10.000 para aduanas. No, hombre. Todo tiene que pasar por un proceso grandísimo administrativo a través de Secretaría de Finanzas, tiene que estar en el POA de nuestra institución, tiene que estar en el presupuesto. No es como agarrar de una pulpería a sacar prestado. Pero sí nos ha hablado del plan de modernización, claro, que eso es lo que decía. Claro, vamos con más mensajes porque quiero darles lectura a todos, el tiempo nos está premio. Es que es muy pequeño, un programa de 1 hora, Emma. Sí, y una hora. Conmigo, no, ahí, hombre. pero señorita, lea los mensajes, por favor. Señorita periodista, que a usted la voz de nosotros, usted es la voz de nosotros. Solo son 2 mentiras. Es mentirosísimo que no pueden gobernar. No, hombre, sea serio, hombre. Cuando le he mentido, ni lo conozco a usted para estarle mintiendo. Ni a mi novia le miento. Sí. Ahí sí es mentira. ¿Por qué? En línea hoy, buen día, dice, por favor, pregúntenle al abogado Fausto Cali lo siguiente, contexto. En la aduana de La Matía piden un control de salud para pasar El Salvador. No es carnet de vacunas ni tarjeta de salud. Se hace fila para entrar una habitación, están 2 señoras que solo hacen una marca en una ejo como conteo y sellan un papelito cortado con tijera. Pregunta, ¿cómo hace más eficiente este proceso el paso a El Salvador? Además, el egreso en pago de 2 sueldos. ¿Qué beneficio hay para la población en la gestión de estas empleadas? Ok, voy a ir rapidito. Este es un proceso migratorio. Naturalmente en una aduana hay más de una institución. Aduanas, migración, policía, ARSA, SENASA. Pero este es un proceso migratorio, del cual ya le solicitamos conjuntamente Migración y Aduanas que eliminen ese control sanitario, sí, porque ya no la Secretaría de Salud. Porque ya, además, la Organización Mundial de la Salud ya declaró que fin de la pandemia, por lo tanto, este control solo está poniendo un obstáculo al flujo normal del comercio y al flujo normal de personas en las aduanas. Yo desearía que el ministro Matthew en los próximos días nos pueda contestar esa solicitud que hicimos junto a Migración de que eliminen este control que ya no lo tiene Guatemala y que ya no lo tiene El Salvador. Sí. Pero es un paso meramente migratorio lo que él menciona. Sí. ¿Vamos con más mensajes? No, único malo del funcionario que no menciona los nombres de las empresas, pero diga los nombres, por favor, sea un buen funcionario. Bueno, voy aquí y le voy a aclarar a esta persona que envió este mensaje. Mire, uno como funcionario público tiene que ser responsable. Uno tiene que cuidar el debido proceso. Si yo digo un nombre aquí, en este momento, que yo desearía decirlo, pero hay un proceso investigativo. Y hay una normativa que no se puede dar nombres. Y hay un proceso investigativo en la Fiscalía. Y además el Código Tributario me obliga como servidor público a mantener en reserva esa información. ¿Por qué? Para cuidar del proceso investigativo. Si yo adelanto aquí que es Juan C. de allá del norte del país, inmediatamente Juan se va a ir del país y cuando el Ministerio Público también son las falencias de nuestro sistema, porque si agarran a alguien, una persona, por dar un ejemplo, con marihuana, si le exhibe, ¿verdad? Pero el grande contrabando, porque esas son las deficiencias que tiene nuestra legislación. Mucha gente desearía que uno diga los nombres. Lo mismo pasa con aduanas, con la SAR, con la ENE, con todas las instituciones. Sí. Bueno, vamos con más mensajes. Fíjate que han estado buenos los mensajes, no han estado tan... Ay, qué bonito hable, genial, para cualquiera le cree que es cierto ese muy corrupto, ese cacarico que tiene ahí, pero señorita, lea los mensajes, por favor, señorita periodista, que usted, de nosotros, o sea, sí los estoy leyendo. La interrumpo, es que mire que fijo, este es la misma persona porque volvió a mencionar la palabra cacarico y me tildó de corrupto. Mire, si hay algo que yo tengo al frente de esta institución es la transparencia. Yo invito a esta persona que me pruebe en un juzgado que he cometido un acto de corrupción. Y le apuesto que le gano y va a pedir disculpas públicas por andar acusando a las personas sin argumento. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buen día, te felicito, Fausto. Me gustaría que así como hablas sean los resultados en aduanas y en muchas instituciones del Estado. No soy de tu partido, pero el país requiere de funcionarios comprometidos con el pueblo y que trabajen y que no trabajen para sus propios intereses, desde Catacamas, Olancho. Vaya, viva Catacamas, saludos hasta Catacamas, Olancho. Buen día, abogado. Eso es el que han podido detectar. Se supone que el cigarrillo ingresa por el Fiduca, el cual... Fiduca, el cual lo ingresan con la descripción de otro producto.
por mi seguridad, no de mi número. Estoy totalmente de acuerdo. Fiduca se ha convertido, esto se da en el marco de la Unión Aduanera con Guatemala, y sí se ha convertido en un método de contrabando del cual con la Policía de Frontera le hemos dicho, instalemos operativos en diferentes aduanas del país para detenerlo. Pero tiene mucha razón en ese mensaje. Sí, vamos con otro, dice, eso no le pasa a esa lady, a ese Niágara, que les Niágara, no sé, Lady no Niágara, les pasa en el Congreso, señorita. Esa ley tributaria jamás pasa porque el Partido Nacional está al frente de eso. Ahí no les va a pasar nada de ahí para acá. Con Gángara, o sea, la tortillera, no van a poder gobernar. Se tiene que ir el golpe, ya está listo. Mire, bueno, lo que dice este televidente. Es cachureco por cómo lo dice. Y mire, tiene unos problemas de ortografía tremendos. Por eso estamos invirtiendo en la educación, para que no escriba de esa forma. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buen día, excelente panelista, pero siento que la corrupción está tan arraigada que realmente dudo que el licenciado que está exponiendo pueda controlar. Solo dos ejemplos. Hace 40 años la revisión de equipaje en San Pedro Sula es una extorsión. Y sigue lo mismo. Importadores grandes, rubro de llantas, obvian el pago correspondiente, pues bajo la exoneración se van todas las llantas. Tiene razón en algo. La corrupción es un tema estructural y no es de la noche a la mañana que se va a acabar. Para acabar con un problema estructural hay que invertir, hacer reformas estructurales. Y eso pasa, por ejemplo, Emma, por invertir en educación. Sí. Vamos con el siguiente mensaje. Buen día, por favor, pregúntele al director de aduanas qué está pasando con las licencias de importación para productos de pollo que están estancadas en la Secretaría de Desarrollo Económico. Los equipos están retenidos en diferentes puertos pagando mora por almacenamiento y electricidad. ¿Por qué no da respuesta a estas solicitudes de la licencia solicitada? Fíjese que este es un problema. Problema serio y por eso fue parte de la escasez de huevo. Estoy de acuerdo, pero es un tema de desarrollo económico. La licencia, quien finalmente las autoriza de un determinado producto es desarrollo económico, y esas hasta que se las transmiten a aduanas, esta licencia tal que va a importar tanto esta empresa, hasta ahí nosotros podemos desaduanar. De lo contrario, no puedo aduanar. No tenga algo menos, sino que no va a meter. Ha invitado al director de aduanas, el abogado Fausto Cáliz. Qué bueno que lo tiene. Qué bueno, lo que tiene que hacer como funcionario público es combatir la defraudación y contrabando de muchos productos que ingresan a través de irregularidades de empleados públicos de aduanas. Y puntos ciegos, por ejemplo, esa gran cantidad de cigarrillos chinos que han entrado al territorio nacional, como se venden en todas partes, como confite, es algo que usted debe de contrarrestar porque no pagan impuestos al Estado. Claro, no es fácil, pero como usted tiene esa capacidad, como dice, hágalo. Yo quiero hacerle una pregunta y espero que sea sincero en responderme. Yo lo recuerdo en las tomas de la UNA que hacía el MEU que daban a cada rato. Mi pregunta es, si usted como dirigente era el que daba las órdenes de dañar los negocios o quebrar los vidrios, que eso se da constantemente, porque si estaba mal, si es lo que hacían, porque esos estudiantes que protestaban dañaban la propiedad privada y usted como abogado lo sabe, que es un daño o perjuicio que se hace a un tercero. Recuerde el artículo 62 de la Constitución. No, yo no daba ninguna orden para que dañen algo. Yo solo era vocero de estudiantes universitarios que estaban demandando elecciones, que se detuviera el autoritarismo, el abuso, que no se privatice la educación pública. Yo no daba ninguna orden. Saludos a... Sí. Vamos a leer uno más porque ya el tiempo. Le felicito a Fausto Cáliz, me gustaría formar parte de su equipo porque soy honrado y estoy con usted en su forma de actuar y pensar. David Fonseca. Gracias, David. Saludos. Sí. Mire, el tiempo se nos ha agotado, Fausto. Muy poquito tiempo. Una hora. Le dimos una hora más bien. Bueno, démosle, continuamos mañana al programa. Hay tantos temas de qué hablar. Todo contento de haber estado aquí con ustedes, Emma. Gracias a los televidentes de Diálogo en BTV, y pues invito siempre al pueblo hondureño a seguir auditando de los funcionarios públicos. Es la única forma de que podamos mejorar en muchas cosas. No tenemos la verdad absoluta y yo creo que es necesario siempre escuchar al otro lado. Al final, el pueblo es quien tiene la razón. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo por eso siempre digo, Emma, cuando van a hacer alguna encuesta, el pueblo no se equivoca. Sí, muchísimas gracias al abogado Fausto Cáliz por habernos acompañado en Diálogo de Impacto, pero ya está lista también Alejandra
con más informaciones aquí en Hola Honduras después de esta pausa, así que los invitamos a que continúen con nosotros.